Muchas gracias también a ustedes por venir y a todo el gabinete del intendente Mario Mioni en acompañarme esta mañana, y especialmente a Mario, que ayer fue un esforzado hincha de Sarmiento, al lado mío, se puso la camiseta de Sarmiento y todo, y yo un gallina muy callado, como correspondía, pero la verdad es que tenemos un excelente diálogo hace muchos años. Nos conocemos hace mucho, nos conocemos gobernando los dos y nos tenemos mucha confianza en el mejor sentido de la palabra, es decir, sabemos bien quién es el otro. He llegado a Junín como un disfrazado sin carnaval, pero es carnaval. Y hay poca gente en la calle, pero bueno, en la provincia es muy grande y hay que caminar. ¿Por qué Felipe Solá quiere ser de nuevo, después de casi 2 periodos, gobernador de la provincia de Buenos Aires? Primero porque la provincia ha tenido un gobernador que no mostró mucho interés en administrarla y en tener proyectos, programas, ir cambiando con la gente, sino que mostró en cambio una gran voluntad de promoción y una gran voluntad política de resistencia también. Esto último lo digo como mérito, pero los bonaerenses han empeorado su calidad de vida. Han empeorado su calidad de vida respecto a los años que vivieron conmigo, también porque el país crecía en aquellos años, es cierto, en 2002 en adelante empezó a rebotar y a crecer. Pero no hay un sano interés en dedicarse a ser gobernador, no lo hubo, y ya no hay tiempo de cambiar. Dedicarse a ser gobernador todo el día y dedicarse con pasión a esto. La provincia ha sido un trampolín para la ciudad. Y yo pretendo que Buenos Aires tenga, la provincia de 16 millones de habitantes, tenga un gobernador absolutamente dedicado, que la conozca bien, que la ame, que conozca el conurbano y conozca el interior. Y yo creo conocer muy bien el interior y bastante bien, muy mejor que muchos, el conurbano. Y además le diré, porque sé lo que hice mal, sé lo que dejé de hacer, sé lo que hice bien y sé lo que habría que modernizar. Y tengo pasión por la gestión. ¿Los recursos de dónde salen? Porque los recursos tienen que salir de un cambio que tenemos conversado con Sergio Massa y con Roberto Labaña. Ese cambio es, primero, hace tiempo que se habla de descentralizar, de una terrible centralización de la totalidad de impuestos en la nación respecto de todas las provincias, 70-30 la relación ahora. Pero Pepe Scioli dice que el gobernador es el mejor descentralizador de la historia. Pepe Scioli no sabe un corno de historia, no se dedicó nunca a estudiar la historia, se ha dedicado a otros temas, pero no a la historia. En cuanto si lo ponemos acá y le preguntamos un poquito más sobre la historia, va a patinar enseguida. No sabe ni quién fue el gobernador en la década del 50, no lo sabe. La verdad es que cuando hablo de descentralizar, hablé de la nación, además. La nación se queda con el 30, con el 70, y el 30 va a todas las provincias. Esa es una deuda que hace rato que venimos. Yo integré el peronismo federal, hace rato que venimos diciendo que cada vez centraliza más, y eso ha sido también parte de la política, de la destrucción institucional. ¿Por qué? Porque se armó el partido de poder. Fuéramos radicales, peronistas, de izquierda o socialistas o incluso conservadores, había que agregarle K para tener acceso, en alguna posibilidad de acceso a una caja, que en lugar de ser un derecho se transformó en un favor del príncipe, entonces, o ahora de la princesa o de la reina. Pero la verdad es que lo primero que hay que hacer es romper ese nudo, para lo cual tiene que cambiar la concepción presidencialista también, de que el presidente hace lo que quiere en cualquier lado en todo momento, porque va a tener menos recursos, porque además va a respetar al Poder Judicial y porque va a respetar al Poder Legislativo y va a discutir un poco más. O sea que el presidente que viene es un presidente distinto. Y uno de los temas que nosotros tenemos pensado es descentralizar totalmente los fondos sociales, de acción social y la parte de ganancias que va a eso, a las provincias, porque a Buenos Aires le quedaron 650 millones de pesos fijos de aquel fondo del conurbano. Y hacer un fondo de los conurbanos del país, o sea, de una ley de la pobreza urbana. Y a los conurbanos del país asignarles los fondos que hoy están o en la nación o repartidos en algunas provincias solamente, a todos. ¿Pero en base a qué? En base a una ecuación que haga justicia con el número de pobres que tienen. Con eso Buenos Aires mejoraría mucho su presupuesto y podría dedicarse un poco más a infraestructura, yo diría, ayudar a la generación de empleo de una forma más efectiva, y yo creo a tener policías mucho más formados por lo pronto, ¿no? De lo que quiere. La seguridad es un tema, también la infraestructura. La provincia está devastada en rutas y caminos rurales.
Bueno, usted mejor que nadie sabe cómo se plantea un cambio de 180 grados en ese tema. Bueno, lo primero es solucionar el problema del presupuesto provincial, ¿no es cierto? Alguien dice, bueno, el problema son las deudas. Sí, están endeudadas, pero no es un problema grave. Tampoco es un problema grave el endeudamiento nacional desde el punto de vista del cambio que hay que hacer en la economía, lo hemos hablado mucho. El problema central es que vuelva a haber confianza e inversión. No me refiero a inversión de la Philips o de la Ford, me refiero a inversión de los propios argentinos en su país. De los propios argentinos que pueden invertir en su país. Y inversión no es invertir directamente, es también traer ahorro a Argentina para que se pueda invertir. Por ejemplo, tiene que haber un plan de vivienda nacional muy fuerte. La vivienda sigue siendo escasísima, un bien necesario y un bien fundamental. Y además hay que diferenciar bien la autoconstrucción de los más humildes, que requiere de un plan diferente, de la vivienda normal para el trabajador, para los jóvenes, para el que tiene que ir de su casa, para el que se casó, para el que el casado no tiene que ampliar la familia. Bueno, y allí nosotros creemos que tiene que haber un seguro de tasa del Banco Central y haber un plan expansivo de viviendas. La infraestructura hay que dividir en dos: las obligaciones nacionales no cumplidas, como la Ruta 7 hasta Junín como autopista, o la 5 hasta Carlos Casares, o la 8 hasta Pergamino, o la 3 hasta Azul, que nunca se cumplieron. Pero además, lo que es un desastre son las rutas provinciales. Ayer vine por la 30, que más o menos pasa, pero por la 51 y la 30. La 51 está mal, la 30 más o menos, pero si hubiera venido por la 46 y la 65, sobre todo la 46, hubiera sido un desastre. Yo tenía que venir de donde vive mi madre, en Gobernador Duarte, en el partido de Alberti. Y esto está aislando a los pueblos, generando una enorme cantidad de accidentes y de muertos. Hay que ser un experto. Ustedes que viajan, los que viajan saben que hay que ser un experto especial en ruta. Hay que saber más de ruta que de computación, ¿no? Y que viajar a 30 con alguien que no sabe es la muerte, y viajar a 150 con alguien que sabe es posible. Y para adquirir esa sabiduría es porque la ruta es una carrera de obstáculos y de imprevistos y está destruida. Solá, usted fue con Macri, ¿no? con De Narváez. En 2009. En 2009, protagonista, ¿no? De ese triunfo en las urnas contra el kirchnerismo. ¿Qué garantiza hoy que esa foto, que después de esa elección se rompió prácticamente a los pocos días, qué garantiza hoy que esto no es una foto, que no es un acuerdo electoralista para el momento? ¿A qué acuerdo se refiere? Porque en realidad en aquel momento sí me acuerdo muy bien y fracasó. Ese acuerdo había fracasado antes de las elecciones. Ustedes recuerdan que se tomaban en solfa como el estrato que había hacia mí. A pesar de que acababa de ser gobernador y acepté ser número 2 porque no tenía la plata suficiente como para ser el número 1. Esa es la verdad. Y yo no quería seguir en mi puesto de diputado y yo renuncié. En abril del 2009 yo renuncié a la diputación que había ganado en diciembre de 2007. A mí me parece que no hay que usurpar. Si uno no está de acuerdo, tiene que renunciar. Y lo hice. Eso fracasó de antemano. Y además hubo una circunstancia adicional que es atrasar. La elección se adelantó a junio, entonces todo lo que uno podía decir que iba a hacer tenía que esperar hasta el 10 de diciembre. Un mal chiste. Y en esos segundos 6 meses hicieron la ley de medios, la ley política, etc. ¿Qué garantiza, me decía ahora? Voy a responder su pregunta. En realidad hay un líder político que es Sergio Massa, que queremos ser presidente. En segundo lugar, la sociedad argentina está en este momento bastante diversificada y heterogénea. No es un momento de gran claridad política, ni es un momento en que los partidos tradicionales puedan, digamos, la gente reconoce que tiene su origen, pero no se reconoce como que ese origen lo va a depositar en la Unión Cívica Radical o en el Partido Socialista. Puede decir, yo soy radical, siempre lo fui, yo soy peronista, siempre lo fui, o lo que fuera. Y hay muchos que están muy desencantados de la política. Es muy difícil hoy encontrar oídos. Primero el verano, segundo la gente está consternada y copada por el caso Nisman. Tercero, hay una sensación de mal final. Ahora, ¿qué garantiza que tenemos un líder? Lo que garantiza. Y segundo, que nosotros vamos a una competencia entre nosotros. ¿Qué voy a hacer yo si pierdo? ¿Me voy a decir, me enojé y me voy a mi casa? Si me enojo, me voy a mi casa. Y si no me enojo, voy a trabajar, que es lo que espero no hacer, voy a trabajar para el que gane. Espero trabajar para mí.
y espero que los demás también trabajen para mí si ganan. Esas son las reglas de juego que vamos a tratar. ¿Quién le va a cuidar los votos en los distritos? ¿Cómo viene? ¿Está preocupado por los acuerdos con los intendentes, con los jefes de cada distrito? Le pregunto por la interna. Estoy más preocupado por el hecho de digamos, lo que pueden hacer una masa de fiscales oficialistas que por los fiscales nuestros. Porque los fiscales nuestros saben que están en una patriada, podrá haber alguna trampita, siempre la puede haber, donde no haya fiscales de uno en la interna, es decir, en la de PASO, pero me preocupa más el robo de boleta y todo eso que venga de afuera del Frente Renovado. En base a la primera respuesta que comentaba de hacer un paralelismo de lo que había sido su paso por la gobernación, en una hipotética futura gobernación de Solá, ¿qué habría que mejorar? ¿Qué mejoraría de lo que hizo? ¿Qué no hizo y qué podría llegar a hacer en una futura gobernación, ¿no? En primer lugar, yo tenía 5 programas que dependían directamente de mí. Como ustedes saben, los ministerios tienen que dar servicios. Y los cambios que uno ve en la sociedad los puede resolver o tratar de darles una respuesta con programas nuevos, que a veces no encajan en los ministerios que tienen una estructura más bien fija. Entonces yo fui creando, a medida que iba viendo las necesidades, 5 programas. Esos programas eran el foro de seguridad, el centro de atención a la víctima. Acá en Junín hay uno, yo creo que tiene que haber mucha fuerza de la provincia para eso. No debe haber ninguna víctima de ningún tipo, de la delincuencia, de la policía, de un accidente de auto, de lo que fuera, que no pueda tener una contención. Incluso nosotros presentamos un proyecto de Código Procesal Penal Nacional por el cual la víctima pasa a ser parte inmediatamente de cualquier juicio, que puede estar en un allanamiento, puede reconocer sus elementos, puede hacer un seguimiento, no puede elegir, el Estado le pone un abogado. La víctima hoy en Argentina es una persona que aparece por televisión pero que no tiene un reconocimiento ni provincial ni nacional. En tercer lugar, los centros provinciales de atención al adicto, los CPAs, los han dejado morir. Y el tema central ahí eran las redes. Una buena parte de la solución a este individualismo que vivimos hoy y a este desamparo que siente mucha gente por eso, que es al mismo tiempo se siente desamparada pero es individualista y escéptica, son las redes. Y lo que puede unir a la gente en las redes son la misma necesidad o el mismo problema. Que exista un lugar de amplia contención con una red para alguien que llega y dice: hay alguien en mi familia que se droga. Que le digan: bienvenido al club, venga acá. Y que haya asistente social y médico, pero que sobre todo haya madres y padres, ex adictos que vienen y adictos que vienen con conciencia, me parece importantísimo. Y además de esas redes ha salido mucha información sobre el narcotráfico, cuando yo las tenía. El narcotráfico hay que ganarle de arriba con una agencia federal y una concientización que ya está, yo creo, en la sociedad, pero también hay que ir construyendo redes populares. Si no construimos redes populares y no le damos ayuda y protección, ¿para qué sirve la computadora sino para unirse? ¿Por qué no usamos internet a favor? En lugar de para chismes, para unir a la gente. Y el Estado tiene que fomentar eso, tanto en los foros de seguridad como en las redes de lucha contra la adicción. El Patronato de Liberados es otro punto de la seguridad que está totalmente... El Patronato de Liberados era de los 5 programas, era otro de los 5 programas. Para mí es fundamental el Patronato de Liberados. Hay una reincidencia altísima y se puede llegar a tener un asistente social cada 4 presos liberados. Es decir, por cercanía física a domicilio. Acá hay 9 para 300. Bueno, que informe. Eso no puede ser. Yo le dije a Scioli en 2007, mira, esto hay que ir haciendo lo que sea, hasta si es necesario que sea un ministerio, pero es fundamental para prevenir. Porque poner policías en una esquina no es prevenir, es disuadir. Me voy a otra esquina. En cambio, prevenir es anticiparse. Y con la reincidencia que hay, anticiparse, ocuparse de los jóvenes, ocuparse de la droga, ocuparse de los liberados. Y de los liberados uno puede saber si buscan trabajo y no lo encuentran, si encontraron familia o la perdieron, en qué condición, o si volvieron a la delincuencia. Eso lo sabe el asistente social enseguida. Entonces para nosotros es un dato importantísimo, para ayudarlo o para prevenirnos y buscarlo.
De la provincia que dejó en el 2007, hoy es otra provincia, ¿no? Sí, hoy no hay una conciencia de servicio, ha empeorado la calidad educativa, ha aumentado el pase de alumnos de colegio primario a colegios privados, de enseñanza privada, que muchas veces no son muy caros, pero la gente hace un enorme esfuerzo porque es la inversión en la que más se cree, creo yo, hoy. Hace un gran esfuerzo porque su chico no tenga huelgas, no tenga carpetas médicas, no tenga tareas administrativas, todos esos problemas que hacen que el docente no esté al frente de la clase, ¿no es cierto? Y esté en un marco de un poco mayor de disciplina que el que presenta la escuela pública. No todas las escuelas públicas. Hay que descentralizar, hay que premiar y castigar a los directores según rendimiento. Obviamente el problema central siempre ha sido el salario, va a seguir siendo un problema, pero descentralizar significaría que ahorráramos mucha plata en lo que es mantenimiento escolar. Siempre se habló de descentralización. Bueno, mayor, hay que ser muy audaz en descentralización. A costa de equivocarse. Si uno no tiene audacia y tiene 4 años de gobierno, va a ser un gobernante conservador que no va a cambiar las cosas. Y yo la voy a recibir no tan mal como la recibí en el 2002, porque la Argentina había caído 13 puntos el PBI. 13, cuando lo pensamos, es más que una guerra civil. Cayó en el 2002. Pero voy a recibir una provincia que no tiene la menor mística, que tiene mucho más empleados públicos, que no ha mejorado ni en salud, ni en seguridad, ni en infraestructura vial, ni en infraestructura escolar. Lo único que ha mejorado es en promoción. Eso que sí. En la ola de promoción que hay y el gasto de promoción que hay a través no solamente de la promoción directa del menor, sino de todas las empresas, de los bancos, perdónenme. Su vinculación con la parte agropecuaria, bueno, ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿cómo ve hoy o qué va a pasar con la provincia cuando sea gobernador con la parte agropecuaria? Yo nunca tuve problemas con la parte agropecuaria, más que los derivados de la economía en la que vivía, del 1 a 1, cuando era secretario de Agricultura. Después no soy productor agropecuario ahora, pero como gobernador siempre supe a quién tenía que poner ahí y puse a alguien que se entendió muy bien. Tuvimos un programa muy bueno que se llamó Impulso Ganadero, que llegó a tener 8.000 productores adentro, toda la región del Salado, y creo que hay una conciencia rural en el equipo económico de Massa bastante importante. ¿Pero se puede hacer algo de la gobernación para poder manejar un poco toda lo que se está complicado hoy, está tan complicado para la parte productiva? Bueno, la gobernación, junto con los municipios, tiene que mejorar la infraestructura, que es para todos, y los caminos rurales. Hay rutas provinciales de tierra y además hay caminos rurales. Eso hay que irlo viendo intendente por intendente. Cuando en el 2003 comenzó la descentralización del inmobiliario rural, el 50% se lo quedaba el intendente y el 25% lo tenía que usar obligatoriamente con las entidades productores para caminos rurales, por ley. Y el otro 50%, después tenía un premio por recaudación y lo que quedaba se lo mandaba primero cobraba el intendente, se lo mandaba al gobernador, así al tesoro. Y lo mismo hice con patentes, una parte de la patente y una parte de ingresos brutos, con premio también para cobrabilidad. Hay que arriesgar, hay que tomar medidas arriesgadas de descentralización. Yo además creo que el productor rural necesita una diversificación de cultivos. La enorme dependencia que se produjo con la soja generó años brillantes, pero que genera que todos dependamos de un precio de Chicago. Hoy la soja ha dejado de ser el negocio que era, y entonces hay que bajar las retenciones al maíz y ayudarlo. El maíz es más generador de trabajo por hectárea que la soja, reparte más el ingreso, y hemos propuesto por ley que bajen a cero la retención de los cereales de invierno. En fin, se le puede ayudar mucho al productor. Yo creo que hay que hacer otras cosas también más. Por ejemplo, nosotros producimos leche de manera muy eficiente, pero resulta que la leche es cara y el productor recibe un precio muy malo. Bueno, yo pienso poner un impuesto a la cerveza y que todo el producido de ese impuesto a nivel nacional, no yo, sino lo hemos hablado con Massa, vaya a bajar el precio del litro de leche del mostrador en todos lados. En toda esta región hay una fuerte resistencia todavía de los colonos a abandonar sus propiedades. Esto hay, por lo menos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde quizá más se note. ¿Qué políticas se pueden hacer para que las localidades sean realmente un lugar de radicación y no un trasvasamiento hacia las ciudades? Para que se queden en las localidades. Para que se quede y que se profundice eso. No hay ninguna otra posibilidad que no sea unirlos.
Lo mismo que planteé de las redes, nosotros hicimos eso con Cambio Rural. Cuando son más grandes los productores tienen los grupos CREA, pero esos son productores que no tienen demasiados problemas económicos, o por lo menos tienen una escala superior. Pero abajo, de ahí para abajo, nosotros hicimos Cambio Rural, hay que volver a hacerlo con todo, porque vienen de nuevo años más difíciles para el campo. Es la unión y la cooperación. La unión de intendentes, cuando se hace interesante, cuando no es una unión política solamente, cuando es una unión de gestión, cuando discuten qué hacer todos con la tercerización de la basura, cuando discuten qué hacer todos con tal tema, con tal otro, etcétera, van mejorando su gestión. Con los productores agropecuarios que están en problemas, porque son chicos y hace rato que están en problemas, han pasado algunos momentos buenos por la soja, pero lo que hay que hacer es unirlos, quiero decir, ayudarlos desde el Estado a que se construyan las redes, los grupos. El 90% de los problemas de la gente no resuelve la gente con un profesional, sino uniéndose a otra gente con la ayuda de un profesional. El 90% de todos los problemas, incluso los psíquicos, los económicos, ¿no es cierto? Si no generamos la conciencia de la unidad, no vamos a poder resolver algunos problemas, como por ejemplo el de la concentración rural, que ocurre en todo el mundo. Y acá la forma de pararlo es esa. La soja también sirvió porque valorizó los campos y les permitió a veces arrendar. Es decir, salían de proceso productivo pero no tenían que vender el campo. Pero eso no dura para siempre. Políticas de servicios para que quien vive en una localidad de 1000 habitantes tenga por lo menos la comodidad básica como para no necesitar trasladarse a una ciudad, ¿no? Bueno, eso es descentralización. Yo tuve un programa pero no creció mucho porque que llamaba Volver, pero era para la gente que se había ido de un pueblo chiquito. El problema es que la mayor parte de la gente no quería volver, pero los que querían volver pudieron volver en algunos casos. Y los pueblos chicos, los pueblos que quedaron ferreros, pueblos que han ido deshabitándose, Gorrita, los pueblos chicos, para poner ejemplos de acá, pero lo primero que hay que hacer es ir a la solución de sus problemas productivos, para que tengan más rentabilidad. Solá, ¿cómo va a llegar el país de cara a octubre? Le pregunto por las implicancias, ¿no?, de gravedad institucional que ha tenido el caso Nisman. Va a llegar muy dañado institucionalmente, muy dañado, con una gran desconfianza de la gente, con una guerra interna dentro de la justicia, con un uso del Parlamento durante muchos años que es todo lo contrario de lo que significa la palabra Parlamento, que quiere decir parlare. En el Parlamento no se debate, el Parlamento se lee, está prohibido. En el Parlamento las comisiones de debate duran 3 horas y las sesiones duran 16 a propósito. Es decir, 2 poderes muy dañados. Hay que hacer un tejido de reparación. El Parlamento se resuelve más fácil, pero un tejido de reparación de la situación del Poder Judicial y de los instrumentos que nos da el Poder Judicial, los fiscales. ¿Qué es un fiscal sin el apoyo del Estado? ¿Cómo puede investigar a alguien si no lo apoya el Estado? Si no lo apoya a la Fuerza Policial o a la Secretaría de Investigaciones, que ahora se llamaría Agencia Federal de Investigaciones. ¿Cómo puede? Se habla del contubernio con los espías. Bueno, los fiscales tienen que poder pinchar teléfonos. Lo tienen que poder hacer en muchísimos casos. Los fiscales, no el Estado. La ley está muy linda, pero vamos a ver si no la cumplieron en muchos años, y esto no es de los últimos 12 años solamente, es más viejo. Lo que pasa es que ahora después se intensificó la persecución y se intensificó el enfrentamiento, y se ha usado el Estado para el enfrentamiento político, y eso ha generado un daño muy grande. Yo creo que eso se soluciona con actitudes del Ejecutivo, actitudes hacia los demás, con cambios en las actitudes muy claras de respeto, actitudes muy claras de armonía, con el que piensa distinto, y además actitud de transparencia, obviamente, ¿no? La corrupción, digamos, empieza de la cabeza y la lucha contra la corrupción empieza de la cabeza. Un tipo que llega tarde a una oficina hace que todos empiecen a llegar tarde a poco. Un tipo que roba una oficina hace que el que no era ladrón se le ocurra, bueno, pero si todos roban, ¿por qué yo no? Si mi jefe roba, ¿por qué yo no? Son temas que empiezan a arreglarse de arriba para abajo, no son mágicos, pero son cambios de actitudes. La actitud facciosa que hemos tenido, es decir, que una presidenta de cada vez que hay una consternación reacciona como la jefa de una facción y no como la presidenta de los 40 millones,
que para mí es el tema más grave de todo, que permanentemente estar pensando en los propios y no pensando en la armonía de todos. Permanentemente estar en guerra, ya es insoportable después de tantos años la guerra cotidiana, que se acentuó con Cristina. Ante esta radiografía que traza y a la luz de lo que se ve en el entramado de cómo ha sido la organización actual en las últimas décadas del kirchnerismo, uno se imagina una transición bastante, que puede llegar a ser bastante complicada, ¿no? ¿Cómo lo imaginan ustedes ante un cambio de gobierno, ¿no? Yo creo que puede ser complicada, pero también puede ser mucho más sencilla si se sale de la pequeñez y se entra en la grandeza, en la actitud de grandeza. Yo sé que son palabras fáciles de decir, pero son actitudes que hay que tener.